Saludos a todo el mundo, soy Danska, y os doy la bienvenida al sexto episodio de Pillars of Eternity Deadfire, aquí en vuestra logia Pathfinder de YouTube. He hecho algo para subir de nivel, había un barco aquí, les he asaltado, no habéis visto el combate porque era un combate pues sencillito. Lo que pasa es que igual, no es coña, igual ha muerto alguien, Igual... Ah, no, está aquí, menos mal, es que ha caído en el combate, digo, a lo mejor se ha ido a la mierda. Pero no, veo que no. Esta está herida. ¿Me falta? Ah, no, está aquí. Vale. Qué tontorrón. Vale, pues vamos a ir aquí. Al puerto de Portillo. Luego tenemos estos dos sitios. Esto es lo de la carta, creo. Esto es la ciudad, la capital, por decirlo de una forma. Vale, vamos para acá. Cógelos. Bueno. Colores para el barco. Martillo y cincel. Solo sirve para craftear. Una palanca. Y no hay nada más. Vale, nos han dado uno de estos que lo podemos poner aquí. Así tenemos también cañones en el otro lado. Vamos a ponernos... Vamos a ir de momento con los nuestros. No se puede pasar de forma rápida. No, veo que no. Esto es mío. Vale. A través de la lejana neblina, la llovizna marina y las sombras de las rocas, fuerte Portillo se alza en el horizonte. Aproximarse a una fortaleza pirata es una empresa arriesgada hasta para el más hábil de los marineros. Cualquier barco avistado cerca del fuerte Portillo que no ondee una bandera al principio puede ser atacado. Por el escroto de Avidon, capitán, sus armas son aún mayores de lo que recordaba. Serafen mira hacia la fortaleza desde la cubierta e inhala aire a través de sus dientes. Puedo cubrirte con los guardias si nos llevas hasta el muelle sin que nos hagan estallar en pedazos 3 veces. Si no, te recomiendo acercarte de la manera más sigilosa que puedas. Dame un segundo, porque hemos pillado unas banderas, No, no desde el principio. Pues remamos hasta la orilla. Me las voy a poner a ver si cambia algo. Yo me acuerdo una vez que fui y me hice pasar por otro barco. Pero no fui del tirón. No, no me deja. Pues vamos remando. Las olas golpean los lados del esquife, son los únicos sonidos aparte de algún resoplido de esfuerzo mientras remáis sigilosamente hacia la orilla de la isla protegidos por un velo de oscuridad. Dejas el esquife a la sombra de los altos muros y te arrastras para buscar una entrada al frente. A ver, también es verdad que esta es la manera, this is the way, en la que escaparía. Sí, 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 desde luego. A ver si me acuerdo bien de cómo era la mazmorra este. Bueno, el mapa este no es una mazmorra, es un fuerte, simplemente. Había gente que salvar, si no recuerdo mal. Había como esclavos. No sé, yo el recuerdo que tengo es que esto se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, con cuerda y tal, creo que puedes trepar por aquí fácilmente. Como un maremoto sobre el océano, un muro blanco de piedra se alza en el cielo, a medio camino entre las almenas del fuerte Portillo y la cala rocosa de su base. Una ventana abovedada se abre al aire salado. Inspecciona el muro. Piedras dentadas emergen del muro a menudo a intervalos regulares. Están medio derrumbadas y parecen afiladas, pero también resistentes como para aguantar el peso de una persona.
La ventana es alta, pero el alféizar es sólido. Está esculpida en el muro, lanzándolo con la suficiente fuerza, una cuerda con un gancho podría agarrarse al saliente. Pues vamos a utilizarlo. Después de varias tentativas para ganar fuerza, lanzas la cuerda hacia el saliente de la ventana. La cuerda enrollada azota el aire como una serpiente y el gancho entra por la ventana abierta, tintineando contra la piedra cuando tiras de la cuerda para tensarla. La aseguras. Has perdido un objeto, cuerda de gancho. ¿Qué se va a hacer? Trepamos. Lanzas la cuerda hacia la ventana abierta. El gancho se hunde más en la piedra mojada al trepar sobre el saliente de la ventana que da una sala oscura. Te pones de pie y te sacudes las manos mientras miras a tu alrededor. Vale, ya tenemos un nivel con todos, efectivamente. Vale, cultura callejera. A ver, percepción también nos puede venir bien subirla, poco a poco. Es que haces perceptivo. Y vamos a ponernos un puntito en prestidigitación. Siempre digo predestigitación, o sea, siempre digo el predes en vez de prestigi. No sé, no entiendo por qué. No entiendo mi cabeza cómo funciona a veces. Vale, me voy a poner esto antes que las mejoras. Esto también estaba bastante bien. Pero esto me va a hacer mucha falta para ciertas situaciones. Ah, sí, tengo 2 puntos. Cállate. Vale, esto mete como un sangrado. Todos los ataques sobre un objetivo cerrando añade una penalización de desviación acumulable. Hostia. Es como que cuanto más le pegues, más probabilidad de daño vas a tener. De acierto, que diga. Pero si es verdad que esto solamente dura 2 rondas, entonces... Esto me puede interesar. Pero esto ya es un... Esto ya de por sí es una incapacitación. O sea, realmente con esto ya meto el furtivo. Es verdad que me viene bien porque le meto el... Le meto el flanqueado que me da bonificadores. Nada, me voy a poner esto. No me voy a complicar. Vale, vamos a... Le tenemos 10 con la tontería. ¿Ver esto? El luchador golpea su objetivo con fuerza devastadora y obtiene significativamente más profanación durante el ataque. Bueno. Intuitivo por 2 rondas. Ah, no, espérate. Esto me da intuitivo, ¿verdad? Sí. Ah, no, esto me da consciente. Ah, vale, o sea, además de un 50% de los roces cometidos en impactos, un 25% de los impactos se convierten en críticos. Mama. Bueno. Bueno. Pues está interesante. A ver esto. Vale, ahora esto desorienta. Esto sí que me viene muy bien porque ahora con esto puedo meter furtivos con Ska. Y esto va muy... Es que esta es la clave del guerrero. Que cada turno va recuperando
estamina, que es la vida, el aguante. O sea, cada turno se van curando. O sea, es una puta pasada. Están rotísimos los luchadores. A mí no me jodas, eso está roto. Vale, más religión, más alquimia. Vamos a poner esto. Que tengo cosas de heridas y tal, pero no nada más. Y arcanos y metafísica. Vale, me acabo de acordar de una cosa importante. Yo he aprendido esto, pero no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque no está en mi libro de hechizos. ¿Veis que esto es que está en el libro, este simbolito de aquí significa que está en el libro de hechizos? Voy a pillar la bola de fuego para cuando la pueda aprender. Y esto. Ok. Estoy saqueando todo. Well, I prefer a little more stabbing. You see a lock? That's how it's done. Es como la que ya tenía yo, ¿no? Vale, aquí realmente... Vamos a dejar a Skaz primero. Es el que va con bastante sigilo. Vale, esto sube a la forja. Es un buen sitio para empezar la forja, si no recuerdo mal. Ahoy, Captain. I've got to come clean about something. And that'll be as good a time as not. Ahora es un buen momento, en serio. Fair, I get it. We be in a fortress filled with lawless types who'd murder us as soon as look at us. But hear me out. Much as I hate Benwith, the main reason I signed up with you were to get here. To get a chance to look for a man named Romaro. ¿Quién es Remaro? De este habló el otro, su capitán. That'd be a longer story than we've got time for. Quick of it be that Romaro's in trouble. The Principe have sent a ship hunter after him, and I've got an evening and a half to find him first. Didn't see his ship, so probably not. But mayhaps we could keep a weather eye open for clues to his whereabouts. ¿Por qué no me lo has dicho antes? La cabeza de Sarafen cae y se rasca la cicatriz que tiene a un lado de la nariz. Apologies, Captain, for not being more forthcoming. Romaro be like family to me, and I didn't know you from a bilge pump. Actually, I've known a bilge pump or two. Vale, estaremos atentos. Ahoy. Aye, aye. Show me. If it's locked tight, it must lead deeper into the fort. Vale, eso hay que abrirlo desde allí. I could do this in my Esto, si sleep. no me equivoco, llevaba Just too donde los good. perros, pero Deadlight's de powder be frente, north ¿no? of here. The brig be to the south. Yes? Sí, aquí van a estar los perros. Y un guardia.
Yeah? Lo que no me acuerdo, voy a hacer una prueba, gente. Show me. Porque de verdad que no me acuerdo si daba la alarma en cuanto yo peleaba con alguien de estos. O tenían que ir a por una alarma o algo en concreto. I'm here. O puedo hablar con él. Puedo hablar con él. Puedo engañarle. The shadows and I have an understanding. Ahoy. I don't bespoke easy breezy, wet and This area's closed to anyone who ain't one of Captain Benwick's personal crew, and you ain't, so get lost, Swab. ¿Y quién dice eso? Says who what? ¿Quién dice que no soy parte de la tripulación de Benwick? I happen to know each and every shipmate who's one of Brutal Ben's own, and you ain't him. ¿Quién dice que Benwick decide eso? You knew? Captain Aldi's does. Her fort, her rules. Benwick's her right hand on account of their history together. When she ain't here like now, he's in charge. And he says this area's for his crew alone. Bloody end to you. Vale, quiero ver si saltaba la alarma con esto. Creo que no. Creo que había sitios en concreto donde había alarmas. Pero no estoy del todo seguro, la verdad. Of course. Yeah. Time to separate the chaff. Ahoy. Yeah? Vale, se han comido el cegal los dos. Lo cual nos viene muy bien. Dagger, dagger, dagger. God blows one of them horns, can't we all be getting blown up on me? Yes, I shall. Yeah! What do you need? Vale, Keep it down. pues entiendo que no suena alarma con esto. Porque creo que sale un mensaje o algo. Aquí hay un sitio por el que se puede ir. Show me. Gente. Yes? Yes? ¿Qué pasa rápidamente? No están en plan... Found my targets. Ah, ahora sí. No entiendo. Porque ahora sí. No entiendo. I don't understand. A ver, esto solamente se puede utilizar en combate. Nice and quiet. Show me. I'll see to it. Hey. Hey. Sure. La verdad es que no entiendo por qué
Porque han detectado al resto del grupo. O han detectado a es que no entiendo. Supuestamente cuando llego a rojo, deberían de detectarme. A ver, voy a guardar de nuevo. O tiene que pasar un rato en rojo. Porque tengo mucho más sigilo. No, vale. Es cuando llego al... Pues no sé. Juraría que he llegado al máximo del punto rojo mientras pasaba hasta abrir esto. Go there, Vax, stab that. Yes, you see a lock? That was a snap. Uy, va. Y me voy. Puto Scat. A ver, ¿qué hay por aquí? Muchas cositas. ¿Solo puedo explotar? No, no son de pólvora como estos, ¿no? ¿O sí? Barril de pólvora, no, no son iguales. Well, I'd prefer some more stabbing. Bueno, I wish I could help. que tengáis un buen día. Esto va al patio. Vale, con esta creo que sí que podíamos hablar. I'm here. I'm on it. Do I hear a mouse scritching, scratching? Más. Una mujer corpulenta se sobresalta cuando te acercas, mientras baja su cuchillo de carnicero, casi alcanzando sus dedos. Con el ceño fruncido y más cuidadosamente vuelve a cortar lo que parece un Who are costillar. you? And what are you doing here? Only Benwith's crew has access to my kitchens. Not that I care, really. Speak up so I can hear you. Estoy buscando al capitán Benwith. You won't find him in the kitchens ever. He's high and mighty, gold bricking in Captain Aldi's quarters now. These stairs go back to the court. It's the tower adjacent to this one that leads to Aldi's quarters. You won't find these stairs go back to the court. It's the tower adjacent. You won't find these stairs go back. I am your eyes and ears. Vale, pero... Pero... Si voy por el patio había mucha gente. Obviamente es un patio fuerte. Shadows and I have an understanding. Easily Creo que done. aquí no he estado nunca. O sí, aquí había alguien. Yes? Sí, aquí he peleado. Yeah, I got it. Vale, pues como estos son más o menos pocos, sí que vamos a poder... hacer algo curioso. ¿En algún momento se juntan aquí dos? Keep at it. Benwith wants her ship shape in less than a fortnight. Aye, aye. Se ha ido a explorar antes de descubrirme. LOL. Anda, ven aquí. May I help? Let's hire it out! Ay, no me he Say your puesto prayers. esto. Ahoy. No, esos son barriles. Hey. Here we go. Yes? Está lanzando cositas el perro. This one's for Keyleth. Ahoy. Si le ciego no creo que haga nada, la verdad.
Sé lo que se va a tirar. Es de un target. Fare thee well, cold swabber. Si no recuerdo mal. Sí. Pues ok. Show me. Let's get started. What do you need? May I be a candle in the night. Compliments of the Queen. What can I do you for? What for, Captain? How may I help? What do you need? Another for the Queen. Yeah? Claro, me ha dejado desorientado, ¿no? Supongo. I don't think I can pull that off. Time to separate the chaff. Show me. This one, damn, not a stretch. Tenía que haber puesto detrás para franquear. Ese idiota. Oh? Vale. Este es el barco de Engweth, ¿no? Something with a little more stabbing. La muralla del oeste. Why my eyes be open? Es que por el patio no quiero ir. Había una forma de ir por las murallas, pero no me acuerdo qué murallas eran. No sé si era por la forja y saliendo por unas murallas que daban acceso a la forja. Captain, before I go introducing you to Syria, I should mention something. Joder, siempre tienes algo que decir, ¿eh? Aye, see you getting savvy to Ondra's salty laws. I might have said things to Siri when I last dropped anchor at Deadlight. Just lovers' words, savvy. But I can't say I rightly lived up to them. I ain't saying there's a problem, just a possible wrinkle in the old charts. Un pirata engañando a alguien por desvalijar su botín. ¡Qué escándalo! You ain't sailing with bare poles, Cap. All I'm saying is, you see her go for a pistol, you best step away from me. Vale, gracias por el consejo. I'll see to it. Creo que esto es también la herrería, ¿eh? Sí. I'm here. Understood. Production's too slow. At this rate, we'll never get out of here. Not till LD's comes back. Hey, scamper off you. We ain't taking orders. Plus, if your armor's dented, you'd be better served throwing it against some rocks. For the record, I have no idea what I'm doing. Echar un vistazo furtivo I get the alrededor. feeling you're not supposed to be here. Voy a derramar la sangre de Engweth. Ponte en mi camino y derramaré también la tuya. No creo que estés por la labor, ¿no? You Te must quieres be pirar de more aquí. than a common mutineer if you've got the brains or the brawn to see to your revenge. In that case, I'll gladly step out of your path. Me and Brutal Ben had a bit of a disagreement. He tossed most of my crew into the brig. Myself and my first mate got the mercy of serving an extended stint in this forge. If you were one of us, you'd have heard that by now. Gossip flows like water through these parts. Tell me then, stranger, who are you? Soy el Skaz, el capitán del Watch desafiante. my eyes and burn my fingers. I know you. Benwith attacked your ship right in the eye of the typhoon. He's been crowing about it enough since. Black Seas. But I hate Benwith. ¿Qué problema tienes con Me él? and Benny were real good mates in the Navy. But then he went and got too big for his britches, playing second fiddle to Aldi's. I might have had too much to drink one night. That might have led to things being said and done I now regret.
One of these days, he's gonna rue that brutal streak of his. ¿Planeas A vengarte? thought has crossed my mind, but it ain't just me I've got to worry about. Ben's like my crew in the brig. I can't risk lashing out until I know they're safe. If you were to free them without creating much fuss, I could show you a secret route into Captain Aldi's quarters, where Benwith's staying. Vale. ¿Estás seguro que They siguen better vivos? fucking be. No matter how pissed he is with a single captain, killing an entire crew would rub Aldi's the wrong way, and he doesn't want to be on her bad side. Ben's locked him in the brig, down in the dungeons. Bail them out without making a bloody mess of it. I don't know if these are any good, seeing as I forged them, but here's a few lockpicks to help you out. If that fails, the keys ought to be on the jailer or by her post, a room between the brig and the dog kennels. ¿Dónde están? Es The abajo. brig's got our best cells, you know. That's where we keep the ransom prisoners, the ones who ain't supposed to die. Finding them ain't hard. First, take these stairs in the back down to the dungeons, then cross the bridge to the storage room, then head south. You'll keep an eye out for guards. The dungeons are barred to all but Benwith's crew currently. You can use this to cut through the storage room. Just don't let anyone find out I gave it to you. Ok. Vamos a salvar a esta gente. Nos va a decir dónde está. Además, es que no me acuerdo de dónde está el... No me acuerdo dónde estaba la ruta secreta, la verdad. Sé que la he utilizado un par de veces en 2 partidas. Sí, la he utilizado en 2 partidas seguro. Pero... no me acuerdo. Dim in the lantern. Ha hecho sureste, por la única zona que tenemos que investigar, ¿no? Aquí, claro. No debemos de encontrarnos nada ni nadie por aquí. Es lo bueno. Real quiet now. Show me. Brig be just past here, Cap. Hope you got your headset straight about this. Vale. Yeah? Vosotros acercaos por aquí, por si me pillan. Siempre cuando os quedéis fuera del rango. A ver por dónde se mueve. Como venga hacia mí, hacia arriba. Vale. Está ya jodido. Vax, go there. Vax, stab that. You see a lock? That was a snap. I see your... Las botitas. ¿Dónde están? Ah, vale, que se me han quedado aquí en el este. Me ha dado de sigilo. Pues mira que bien me viene. I'll see to it. Show me. Nice and quiet. I could do this in my... Hello, Swabby. You ain't one of Benny's. What are you doing here? Lamo me ha enviado a liberarte. Knew we could count on our captain. Always looking out for us, he is. Seeing as you've let us out of the brig, I'd say we owe you. So you ought to speak with our captain in the forge. It's up the stairs on the western end. De allí vengo. Follow me, mates. Ahoy, boy. Vale, voy a echar un vistazo a ver qué había aquí, que no me acuerdo. The shadows and I have an understanding. Heads up. Ah, un atajo. I see your plan. Vale. Este juego es importante coger todo porque hay un montón de suministros que puedes pillar.
para durar tiempo en el mar. Sin problemas. Podemos ir directamente por aquí, ¿no? La forja, sí. Nos quitamos de tonterías. Que eso, hay un montón de objetos que te sirven como, pues eso, galletitas de sal, odres de agua, vinos de mala calidad, que te sirven para poder aguantar días sin tener en el mar viajando. Bueno. Be that you? Still alive and kicking, I see. You've done right by me, freeing my crew. So I'll divvy up what I promised. Es esta puerta, sí. Door's open, but there's something you ought to consider before you go. Sure, you could traipse right up there into Aldi's quarters to gut Ben with, but he'll be heavily guarded. Bueno, cuanta más gente lo vea, mejor. Meanwhile, me and my crew will be stealing Ben's ship, the Drake. And in doing it, we're gonna bait him into storming outside all alone. Hombre, la verdad es que sea mucho más fácil matarle si le pillamos solo. Easier, but I wouldn't underestimate the captain. He didn't get the name Brutal Ben for being a piss-poor fighter. Benny docks the Drake in a hidden berth beneath the fort. Kill the guards there for us. That's why I want your help. After you've cleared the docks, take the western tower to the fort's ramparts and sound the boating bell. 3 rings. Me and my mates will sail out with the Drake. Orientar las murallas del fuerte. 3 bell tolls alerts the fort to a ship leaving the private docks. With Aldi's gone to sea, that leaves just Ben's Drake docked. Ben's sure to storm the ramparts in a rage. Right in time to watch his pride be stolen. Knew I could count on you. I can't wait until Ben gets his. El atracadero ya está despejado de antes. Taking the Drake now then. Head on to the western ramparts and sound the signal. Me and my crew will be taking the Drake now. Vale. Vamos por aquí. Y hay que hacer sonar la campana 3 veces. Uy. Tendría que haber salido en sigilo. This is going to be loud, isn't it? Yes, nice and quiet. Ah, está aquí la campana directamente. Easily done. Vale. Who's rung the bell and why? It better not be. What in the blackest hell? Stop! Stop! That's my ultra fucking ship! Plague and perish those goddamn swivers. I'll blast them from the sea. Ay, la que te va a caer. I hope you know what you're doing. Watch my forecast. Oh? Toma, toma, hostia, más de la mitad de la vida. Te jodes, bitch. Ten. Ay, no he llegado. Qué putada. Yeah. Show me. Creo que sea Skazer que acabe con él. Bueno. Pues así se hace. Así es como se hace una misión bajo las órdenes de Skaz. Vamos a poner la espada, la pistola esa que nos ha dado. ¿Quién le ha cogido la pistola?
Eder, ¿por qué coges tú las cosas? No. Oh puta. Se me voy a quedar todo. Vale, esto me lo voy a poner yo creo, porque se puede ir mejorando. Y la pistolita que nos ha dado, ¿no? También. No estoy yo loco. A ver. Ponte esto fuera, esto fuera. ¿Nos ha dado una pistola de calidad? Además de... Ah, excepcional, vale. No sé si llevar 2 pistolas se nota o no. O sea, no sé si sirve para algo. Creo que solamente haces un ataque. No sé, lo probaré. Vale, pues hemos acabado con él. No sé si ahora podemos pasearnos por aquí en plan... Lo hemos conseguido. Que se joda. Somos el puto amo. You ain't allowed in this area. Right, wonder they ain't strung you up, Cap. Best not be pressing your fortune. ¿A quién estamos buscando aquí? Que no me acuerdo. How might I help you out of a bit of money, Squab? Care to join our fun? Or is it swilling information you're chasing? Jugar una ronda. Before we get rolling, let me tell you the rules. You bet on high if you think when the dice settle, they'll count up to more than 7. You bet on low if you think the count will be less than 7. Both pay double or nothing. Lastly, you can also bet on 7. If the count is exactly 7, then you win 4 times the wager. 100 pyres per roll of the dice. You sure you want to risk it? Venga, apostaré a la alza. 3, ¿en serio? Care for another roll? Me la juego al 7. You lose, mate. Care for another roll? ¡Ay, por 1! ¡Qué putada! You lose, mate. Care for another roll? You lose, mate. Care for another roll? ¿Se puede ganar? ¿O están trucados? Looks like you've Vale, sí. Care for another Pero vamos. roll? Poco tontería, la verdad. Vale, a ver. Hemos acabado con Bennett. Esto ya estaría. Pero. Sobre Remaro. Think this'll break me? Ha! It's spit on me, and I'll make you regret it. One day, surely. ¿Por qué te Those castigan? hagfish. Benweth's crew lashed me up to be, and I quote, a deterrent to insubordination. It's shark shit. All I did was filch one of their oars and blast it to start along with. I wanted to see her get all worked up. Well, sure. But shouldn't you know this, on account of you being a captain? That he does, the master rogue. You should have come to us sooner. We're accepting of even old bloods if they're wanting to run fresh. Voy a liberar. I ain't grateful, but if Ben's crew spots me about, they'll be taking more than my pride next. No te preocupes por Benweth. Someone got the best of brutal Benny. Come drink with me at the court sometime. You'd best believe I'll be celebrating this blessing from... Vale. Vale, quiero ir donde estaba Benweth, porque realmente recuerdo que allí había otra persona más.
Que esté esta gente aquí, creo que quiere decir que... Es que nunca me he encontrado a esta gente aquí. No, aquí la gente antes me atacaba. You see a lock? I see a... I am just too good. Yo efectivamente, un vez estaba aquí. Si te enfrentas a él de normal, te enfrentas aquí. Pues no sé dónde sacan información de... Welcome one and welcome all. Esta es la amante, ¿no? Del otro. I'm here. Bye. ¿No? ¿No es esta? Bye. Black pox me. Drub me fucking dry. Speaking of, don't suppose you're looking for another Sodom on that boat of yours? ¿Qué quieres ofrecerme? You mean like silver and such? Oh, like what can I do? Sure, I'm real good with my fists, and not half bad with a blade neither. Might not look it, but I can take a hit and keep punching. Yeah, likely on account of being so full up of rum. You're full of rum. Try a good comeback, lass. ¿Por qué te quieres marchar de aquí? Didn't I just ain't what it's been, you know? Bit hot for my taste, if you catch my meaning. And better a boat full of friends than a fort full of foes. Yeah, foes. Well, not foes, but not friends neither. Coge tus cosas y escoge una litera. Really? Sure about this, Cap? Word's always been that Mercury fell out the womb 3 sheets south. Da igual. Oh, stuff them sheets up your ballast hole, you sorry old furball. Another boisterous drunkard. God, I'm starting to sound like a dare. Aye, aye, Captain. See you aboard. Ah, que es compi. Pensaba que iba a ser... Hostia. Monje proscrito tiene que estar curioso, ¿eh? También te digo. Look who finally washed back up ashore. Vale, era esta. Sí. Ahoy there, Siri. Miss me? Did I miss you? Oh, like a fish misses water, you gutless bastard. For the first few weeks, anyhow. Till it turned to confusion and worry. You said you'd write every night, didn't you? Then where were the birds or the boats with your poems and pages? You saying our pirate's a poet? Siri, sweet honey heart. I scribbled you missives day and night. Declarations of passion, sonnets in songs. Well, on account of me being at sea, I never had the opportunity to post them. Oh, I'm certain. I'm certain I should believe every word of that blarney. About as certain as I am that you're a snake-tongued philanderer worth little more than a tug in the rug. I plundered you up a pair of fine, very fine, snakeskin boots, with that tooling you like round the cuffs and all. But the gentleman sprung a leak, and they ended up thoroughly sodden. Tell her, Cap. Eran unos muy buenos zapatos. They were? Claro que sí. This your captain then now? What happened to Ferrante? Ferrante still be sailing the seas, right? As the rain and twice as frigid. Just gave me a bit of furlough to engage myself in more personal pursuits. Such as an emerald-haired lass who ain't never once left my thoughts. Now don't go thinking I've forgiven ye a lick, Seraphine. I know you didn't come here looking for me, because if you had, you'd have come with a bottling without your sodding captain. No, you ain't wrong, lass. Wish it weren't true, but it is. Now, why don't you be telling me what you want so I can be shot of you for good? Aye, lass. The captain's got an ask or two about Deadline, but first, I need to know. You remember Romaro? Sailed with me on a sorcerer. Aye, I remember Romaro. You think I've gone wet in the head or something? Your words have always been as flowery for him as they were for me. It weren't so long ago he shipped out, come to think on it. ¿Sabes a dónde se Can't fue? rightly say.
Left in a hurry, I think. Or at least he were here one day and gone the next. Not that he ever mixed much with the sods here. ¿Dónde se quedaba remano? Hard to starboard through the back door there, then straight on to the end of the hall. Don't think nobody's claimed his quarters since. Might be worth it to you to poke around. Give my thanks, lass. Truly. Oh, keep it in your pantaloons, you randy swab. You had any other questions, Captain? Happy to oblige the person hauling this blue bastard away. No tengo nada más que decir. Ahoy, Captain. If I could bend your ear a moment, I'll be aiming to thank you for bringing me aboard. You run a tight shop, and you ain't no terrible person either. It'd be a welcome change from the gentleman of leisure. Háblame del caballero del The ocio. gentleman is only the finest ship among the Principe, and Captain Ferrante our most respected shipmaster. It were 2 honours and a half to be chosen to join his crew. Pero... Aye, you ain't wrong. Joining the gentleman meant leaving the sorcerer, leaving the only family I've ever known. I never knew no kin till the sorcerer. They be my salt family. And to me, that'd be better far than blood. Está bien saberlo. I've a gift for you. This trinket be from one of the first ships I hunted. Malnage would have snatched it had I not found a perfect hiding spot. Gracias. You be entirely welcome. Now, if you'll pardon me, I've roundabout reached my limit for sentiment. Vale, gente, pues voy a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios y ese tipo de cosas. Si no queréis, no lo hagáis. No pasa absolutamente nada y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.